Entonces, el tema de hoy es creando modelos de distribución de especies utilizando Wallace, que es un software que desarrolló el laboratorio donde trabajo yo, em, y está basada en R. Así que esto lo que significa es que el lenguaje de computación que está detrás de todo lo que uno ve con Wallace es R, para aquellos que estén familiarizados con él. La estructura del curso es la que tenemos a seguir. Primero lo que vamos a hacer es hablar de conceptos muy básicos de distribución de especies y lo que son modelos de distribución de especies y nichos. Después vamos a hablar un poco sobre Wallace. Vamos a mostrarles un poco lo que es el software, seguida de una demostración en vivo de cómo usamos Wallace para construir modelos de nicho o modelos de distribución. Y por último, vamos a hablar un poquito sobre las aplicaciones potenciales que tienen este tipo de modelos para la biología de la conservación y, bueno, otras áreas de biología. Entonces, comenzando con la introducción a modelos de distribución de especies. Para cualquier persona que comience a trabajar con esto, un tema central para este tipo de modelos es el concepto de nicho ecológico. Y de hecho, a este tipo de modelos también los llamamos modelos de nicho. El problema que se van a encontrar así de primer plano va a ser que tenemos más de un concepto de lo que es un nicho. Entonces tenemos el nicho hutchinsoniano, que se refiere a un volumen de n dimensiones, donde cada dimensión es una variable ambiental, y entonces esto forma un volumen donde la especie puede existir. Es un concepto un poco abstracto. Después tenemos el nicho grinnelliano, que es bastante semejante. Todavía estamos hablando de variables ambientales que restringen la persistencia de una especie, pero lo estamos conectando a la geografía, ¿no? Entonces son espacios geográficos con este conjunto de variables ambientales donde la especie puede sobrevivir. Y por último tenemos el nicho eltoniano, que capaz es el que más han escuchado, que es el rol ecológico de la especie dentro de su ecosistema o su comunidad. Entonces, cuando estamos tratando de modelos de distribución de especies, normalmente nos referimos a estos primeros dos, ¿no? Porque estamos buscando lugares donde el clima o ciertas variables ambientales son favorables para que nuestra especie esté presente en un lugar, y dado a eso, dadas esas condiciones, queremos buscar lugares en el espacio geográfico donde nuestra especie puede estar, ¿no? Por eso se llaman modelos de distribución de especies. Entonces, ¿cuál es la relación, perdón? ¿Cuál es la relación entre el nicho ecológico y la distribución geográfica? Primero que todo, tenemos que pensar en cómo estas variables ambientales afectan la fisiología de nuestra especie. En- Imaginemos que tenemos un gradiente ambiental, por ejemplo, es temperatura o precipitación. Vemos que tenemos una curva de optimización, ¿no? Donde a valores muy extremos de, por ejemplo, temperatura, tenemos una zona de intolerancia, luego tenemos, a medida que se acerca a unos valores más intermedios, una zona de estrés, hasta que llegamos a una zona óptima. Imagínense, por ejemplo, si tenemos una planta que no es muy tolerante a zonas muy secas, ¿no? Entonces vamos a ver que a medida que haya menos precipitación, simplemente no existe la planta. A medida que aumentamos la precipitación, tiene una respuesta fisiológica más favorable hasta que llegue a esta zona óptima. Y después, si aumentamos mucho la precipitación, entonces tampoco va a estar presente nuestra planta. Esto, sin embargo, es en un solo eje. Tenemos una sola variable en este punto. Eh, la realidad es mucho más complicada que esto, y a medida que vamos agregando dimensiones, es decir, variables, esto se vuelve un poco más complicado. Y en lugar de tener una curva, tenemos algo así que es lo que llamamos nuestro hipervolumen, ¿no? De n dimensiones, donde cada dimensión es una variable. Entonces tenemos precipitación, tenemos humedad, temperatura, y estos son solo tres. Entonces las cosas se complican mucho más cuando agregamos más variables. Con los modelos de distribución de especie, lo que estamos tratando de hacer es buscar ese conjunto de variables ambientales en un espacio ambiental o el e-espacio, y después transferirlo a un espacio geográfico. Entonces, es decir, dónde en el espacio geográfico se encuentran esta combinación de variables ambientales. En este caso tenemos en el eje Y precipitación y en el X temperatura, y vemos que aquí esta es una combinación específica de precipitación y temperatura, que cuando la transferimos a un espacio geográfico, aunque esté muy cerca aquí en este espacio ambiental, no necesariamente tiene que estar cerca en espacio geográfico. Entonces, son lugares donde vamos a asumir que hay condiciones adecuadas para la presencia de nuestra especie, y es claro que aquí, por ejemplo, en el Pacífico noroeste de Estados Unidos y Canadá,
debe tener climas similares a lo que tenemos en Patagonia, ¿no? Y yo creo que este puntico acá debe ser Mérida o algo por el estilo. Entonces, yo creo que aquí el concepto es que estamos transfiriendo un concepto que es simplemente un espacio ambiental que es abstracto y llevándolo a un espacio geográfico. Sin embargo, la distribución de una especie está definida por más que simplemente este rango de variables ambientales, ¿no? Es un conjunto o una intersección de diferentes componentes lo que va a definir dónde está nuestra especie. Entonces, el primero es en efecto este rango de variables ambientales del que hemos estado hablando, que es lo que conforma este circulito A, o lo que llamamos nuestro nicho fundamental, que es donde la especie estaría presente sin nada más estar restringiendo su distribución. Sin embargo, tenemos también interacciones bióticas, ¿no? Que pueden limitar o facilitar la presencia de nuestra especie en un lugar a pesar de que el ambiente sea absolutamente perfecto para ella. Entonces, por ejemplo, si tenemos un ambiente perfecto, pero la presencia de una especie competidora, puede que nuestra especie no esté ahí simplemente porque el competidor lo excluye. Por último, tenemos lo M, que se refiere a la capacidad de dispersión o la movilidad de la especie. Eso también va a limitar la distribución o la presencia de nuestra especie en algún lugar, ¿no? Entonces podemos tener clima perfecto, todas las interacciones bióticas perfectas, pero si nuestra especie no puede llegar a esa zona, entonces simplemente no va a estar ahí. A lo que quiero llegar con esto es que cuando aplicamos estos modelos de distribución de especies, lo que estamos modelando realmente es esta intersección, lo que llamamos nuestro nicho realizado o nicho ocupado. Y esto es lo que el producto de estos modelos que estamos realizando. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela saber a este punto. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el tema? ¿No? Ok, entonces voy a seguir. Ok, entonces, ¿cómo funciona el modelo de distribución de especies? Básicamente tenemos dos tipos de variables que necesitamos. El primero son puntos de presencia de la especie, que simplemente son coordenadas geográficas donde sabemos que nuestra especie está presente. Luego tenemos una serie de variables predictoras, que son las que están acá. Estas variables por lo general son climáticas, sin embargo pueden ser de otro tipo, por ejemplo topografía o tipo de suelo, dependiendo de la naturaleza de nuestra especie y lo que sabemos que es relevante ecológicamente para la especie. Entonces, un modelo de distribución de especies va a tomar en cada uno de estos puntos donde sabemos que nuestra especie está presente, el conjunto de estas variables predictoras en ese punto. Y luego, por medio de un algoritmo o un modelo, vamos a encontrar esa relación entre la presencia de nuestra especie, donde sabemos que está, y todo ese conjunto de variables para crear esta superficie de lo que llamamos una idoneidad de hábitat, o cuál es el hábitat adecuado para nuestra especie. En este caso, lo que vemos es que donde está azul es menos adecuado, y mientras más amarillo o rojo es más adecuado para nuestra especie, según las variables ambientales que tenemos. Entonces, hay muchas aplicaciones para este tipo de modelos. Por ejemplo, en conservación, seguramente todas las áreas que queremos conservar va a ser más eficiente si incluimos áreas que son más adecuadas para la persistencia de nuestra especie, mientras que si queremos desarrollar eh, la tierra o cambiar usos de la tierra, capaz vamos a escoger lugares donde sean menos relevantes para un conjunto de especies, donde no sea tan adecuado. Por otro lado, también pueden ser usadas para identificar lugares donde hay una mayor probabilidad de que las especies invasoras pueden establecerse en un lugar y podemos enfocar nuestros esfuerzos de monitoreo y seguimiento en ciertos lugares. Y igualmente podemos ver, disculpen, para las enfermedades zoonóticas, que es con lo que yo trabajo, lugares donde sería más eficiente enfocar nuestros recursos para hacer un monitoreo de cuáles son los lugares donde debemos dirigir todos esos recursos de salud, por ejemplo, porque hay una mayor cantidad, una mayor probabilidad de que se encuentre un patógeno ahí, o hay una mayor cantidad de hospederos que pueden transmitir ciertas enfermedades. Entonces, esto es muy en general, son las potenciales aplicaciones. Vamos a hablar un poco más de eso al final de la presentación. ¿Alguna pregunta por ahora? Bien.
Ok, entonces ahorita voy a hablar un poquito sobre Wallace, el software. Las herramientas que tenemos hoy en día para poder realizar este tipo de modelos caen bajo dos categorías. El primero son interfaces gráficas o GUIs y la segunda es por códigos de computación tipo R. El problema con las interfaces gráficas es que a pesar de que son fáciles de utilizar, son a veces demasiado fáciles y se convierten en unas cajas negras porque no entendemos qué es lo que está pasando tras bastidores. Por otro lado, las configuraciones son predeterminadas, así que eso lo hace muy inflexible y no podemos ajustarlas a las necesidades de nuestros modelos y nuestras especies en particular, porque cada especie es diferente y va a tener, eh, vas a necesitar ajustar los modelos para tu especie. Por otro lado, son actualizados con poca frecuencia, lo que hace que sea un poco lento el proceso porque a veces necesitamos aplicar nuevas técnicas y no es posible con las interfaces gráficas porque no nos permiten. Y tenemos que pasar entre diferentes software o aplicaciones. Por ejemplo, si vamos a trabajar nuestros datos ambientales, necesitamos un software diferente a donde vamos a correr modelo, y esto se puede volver un poco engorroso. Por otro lado, los códigos de computación son excesivamente flexibles. Sin embargo, cualquier persona que ha trabajado con un código de computación sabe que son súper propensos a errores. Si te falta una coma y no te das cuenta, es un momento súper frustrante en tu vida. Son difíciles de generalizar porque un código no funciona para todo el mundo. Y yo creo que la dificultad más grande es que la curva de aprendizaje es muy lenta. Entonces, si uno quiere comenzar a aprender a usar códigos de computación, tienes que tener mucha paciencia antes de que de verdad seas lo suficientemente bueno para poder escribir todo tu modelo en código. Entonces, gracias a nuestro amigo Jamie Cass, que era compañero aquí en el laboratorio donde estamos nosotros, él se le ocurrió quizás tomar lo mejor de los dos mundos y crear una aplicación que tenga una interfaz gráfica que es amigable para el usuario y es lo que está en primer plano, que es Shiny como tal, y en el fondo está operando R. Entonces podemos cambiar el código y hacerlo tan flexible como queramos, pero al mismo tiempo es bastante amigable para el usuario. Y este es el paper original en el que fue propuesto Wallace. Este es el equipo que escribió este paper, pero este equipo ha crecido muchísimo desde entonces y sigue creciendo, porque el punto de Wallace es que es muy flexible y que podemos integrar más y más funciones a medida de que la gente quiera contribuirlos, y esto va a hacer que la comunidad crezca. Algunas características de Wallace. Bueno, el primero es que es gratuito, que a mí siempre me gusta, y el segundo es que es de código abierto. El hecho de que es código abierto lo que significa es que yo puedo ir al GitHub, que es la página web donde manejamos el código de Wallace, descargar el código, cambiarlo como yo quiera e incluso puedo sugerir los cambios a los autores y que pueden ser aceptados o no. Por otro lado, es instructivo. O sea, cada uno de los pasos del modelado de distribución de especies tiene información guía tanto sobre temas teóricos como metodológicos que te va a ayudar en el proceso. Es flexible ya que tiene muchas opciones para que el usuario permita hacer sus análisis de diferentes maneras y descargar datos de diferentes maneras. Es interactivo, ya que podemos visualizar todos los mapas y resultados en gráficos que se mueven y puedes visualizarlo en diferentes maneras. Es reproducible, ya que podemos descargar al final de que corres todo tu modelo en Wallace, puedes descargar una sesión en R y después abrir esto en R y volver a correrlo. Y si quieres de verdad aprender cómo hacerlo con código de computación, simplemente tienes que seguirlo paso a paso. Y por último, es expandible, como estaba comentando antes. Estos módulos pueden ser incluidos y puede hacer que la plataforma crezca y tenga muchas más funciones y darle mucho más poder al software. Esto es simplemente explicando la estructura modular de Wallace. Simplemente cada una de estas cajas amarillas representa un paso en el proceso de cómo construir un modelo, es una simplificación. Y estos rombos azules son los diferentes módulos o las diferentes cosas que podemos hacer dentro de un componente. Por ejemplo, este primero es cómo obtener datos de presencia y vemos que hay dos maneras de hacerlo. El primero es buscando en bases de datos online y el segundo es simplemente uno subir sus propios datos de los archivos que uno tiene. Entonces, Wallace está estructurado de una manera donde podemos incluir componentes, es decir, estas columnas donde están las cajas amarillas, y
también complementarlos con más módulos y poder ir creciendo indefinidamente. Okay, ¿alguna pregunta por ahora? Bueno, entonces voy a pasar a mostrar cómo funciona Wallace. Entonces voy aquí a minimizar esta pestaña y voy a abrir mi RStudio. Entonces para poder trabajar con Wallace hace falta descargar R y RStudio. Si ustedes no conocen RStudio, así es como se ve. Voy a cerrar esto, pero no hace falta. Entonces, voy a comenzar con demostrarles cómo se instala Wallace, aunque no voy a correr el comando. Si quieren instalar Wallace, simplemente tienen que escribir en su consola install.packages, abrir comillas, Wallace, y apretar Enter. Yo ya lo tengo descargado, así que no voy a correr este comando. Una vez que tengan esto, el código que tienen que correr es library, abrir paréntesis, Wallace. Erika, ¿me escuchas? Digan, ¿sí? No estamos viendo RStudio en este momento. Ah, ok. Déjeme stop share. Screen. Listo, ahora sí. ¿O todavía no? Sí, ya Ok, lo estamos viendo. chévere. Perfecto. Entonces voy a volver a comenzar. Entonces para instalar el paquete, install, packages, perdón, abrir comillas, Wallace. Y aquí apretarían Enter y se descarga el paquete. Toma un poco de tiempo para que este descargue porque tiene muchos paquetes que son dependencias de este. Yo voy a saltar esta parte porque yo ya tengo instalado una vez se instale y todo esto está en la página web también que yo compartí con ustedes, así que pueden seguir los pasos ahí. Le dan library, abrir paréntesis, Wallace. Entonces ahí que ya veo este simbolito acá, sé que se cargó el paquete y una vez que esté cargado el paquete en R, para correr Wallace, le dan run, piso, Wallace, abrir y cierre paréntesis y apretar enter. Entonces voy a llevar esto para acá. ¿Pueden ver mi pantalla todavía? ¿Pueden ver en la página web que se abrió? ¿No? No, no lo estamos viendo. Ok, Hoy. ok. Por alguna razón tengo que especificarle qué pantalla está compartiendo. ¿Ahora? Sí, Ok. Entonces, cuando apretan Enter, después de ese comando en RStudio, automáticamente se va a abrir esta página web en su browser. Y esto es como se ve Wallace. Si ven aquí, arriba en esta barra anaranjada, tenemos cada uno de los pasos a seguir en nuestro proceso de modelado. Y normalmente lo que tenemos acá, esta caja gris, es donde se encontrarían todos los controles para nuestro análisis. Y del lado derecho es el panel donde se va a presentar todos los resultados o la información instructiva, que es la información guía de la que estábamos hablando antes. Aquí, por ejemplo, está simplemente esa información que ya les di a ustedes, explicando qué es Wallace, cuáles son las características de Wallace y algunos recursos sobre Wallace. Por ejemplo, aquí hay webinars que ustedes pueden ver, está toda la información contacto de Wallace, etc. Y siempre tenemos también referencias bibliográficas que son relevantes a cada uno de los componentes. Ok, entonces ahora vamos a pasar a la demostración en vivo, de cómo hacemos un modelo. Entonces, el primer paso es este. Primero tenemos que obtener datos de presencia. Como dijimos, hay dos maneras de hacerlo. La primera es buscando en bases de datos online. Hay muchas. En Wallace tenemos tres maneras de descargarlo. Está en Hebith, Vernet y Bison, son tres bases de datos distintas. La otra manera sería simplemente yo tengo mis propios datos y subo mi archivo. Yo en particular voy a buscar en la base de datos. Entonces hay que meter el nombre científico de la especie. Yo voy a usar Arauna, que es la guacamaya azul y amarilla que anda por todos lados en Caracas.
Y por otro lado, tenemos que especificar cuántos puntos de presencia queremos. Esto es absolutamente depende de la persona. Yo puedo hacer 30, puedo decir 2000, cuantos yo quiera. Yo voy a dejarlo en 100. Bien, entonces, una vez yo ya determine cuál es el número de presencias que quiero, le doy clic acá. Y aquí están todos mis 100 puntos de guacamaya. Entonces podemos verlo en un mapa, como ven el mapa es interactivo, puedo hacer zoom, puedo salirme, le puedo hacer clic a cada uno de los puntos y ver la información que está asociada a ese punto en particular. Por ejemplo, aquí me da el punto de latitud y longitud, el año que se registró esa observación, la fuente, que es eNaturalist, a ver, me da el país, me da la provincia, el tipo de observación que es, en este caso es alguien que directamente observó la guacamaya, etc. Esta información también la puedo ver en esta pantalla, donde veo justamente la tabla de datos que es descargada desde BIF, con toda esta información resumida. Por otro lado, esta otra pestaña me va a dar la información guía del componente como tal, es decir, este paso 1, y con sus referencias bibliográficas respectivas que son relevantes. Y esta última pestaña me da información guía específicamente de este módulo. En este caso, yo usé el módulo de buscar, hacer la búsqueda en una base de datos, que es este. Si yo cambiara el módulo, entonces me cambia esta información guía. Ok. ¿Alguna pregunta por ahora? Bien. Ok, entonces ahora tenemos nuestros datos de presencia. Vamos a pasar al segundo paso. Erika, Dígame. creo que Jaxmer tiene una pregunta. A ver, Joxmer, ¿quieres hacer la pregunta o mandarla por el chat? Erika, ¿me Hola, yo escuchas? Tengo una pregunta. Erika, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Ah, ok, perfecto. La duda es acerca de el número de ocurrencias ¿cómo es que de registros que se introducen. ¿Eso tiene una limitación? ¿Cómo suelen elegir ese valor? Pues, ¿cómo determinan ese valor? Bueno, por lo general, y Gonzalo me puedes corregir en cualquier momento, la limitación más grande es que exista ese número de presencias, ¿no? Para aves eso no es un gran problema porque las aves son quizás el grupo taxonómico que tiene más registros que todo el mundo, es el mejor muestreado. Pero hay veces que no tenemos esta suerte y simplemente tienes muy pocos registros para hacer un buen modelo. En cuanto al número máximo, yo de verdad no creo que haya un número máximo de registros que quieras. El gran problema es a nivel computacional, porque mientras más puntos tienes, más lento va a ser tu modelo, porque tu computadora, o sea, eso va a depender de la computadora y el poder que tiene tu computadora, ¿no? Generalmente yo creo que cualquier cosa por encima, yo creo que 100 es más o menos como el estándar que tienen, pero eso no es por ninguna razón específica. Se pueden hacer modelos con muy pocos registros también. Hay gente que ha hecho modelos con 15 registros. Okay. Otra vez, la limitante es más que todo es cuántos datos tienes disponibles. Mientras más datos tengas, yo creo que es mejor para ti. No sé si eso responde a tu pregunta. Perfecto, perfecto. Gracias, Erika. Ok, entonces vamos a pasar al segundo paso. Entonces, una vez que tenemos nuestros datos de presencia, tenemos que procesarlos. Yo no sé de ustedes, pero a mí me parece un poco raro que haya una guacamaya en Bruselas. Erika, disculpa, creo que Heidi tiene una pregunta por el chat. Gonzalo, ¿la puedes leer? Porfa. Sí, Heidi está diciendo que si pueden haber registros en Vernet que aún no están en GBIF. ¿Cómo se pueden escoger entre las tres y qué sistema usa? Y el sistema usa los únicos.
Ok, Es yo que creo no que ya logro. Wallace remueve los duplicados, o sea, quita cualquier registro que tenga la misma longitud y latitud. Entonces, yo creo, no sé si esas preguntas, Heidi. El hecho de que no tengas puntos duplicados. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Gracias. Sí, bueno, no, lo que sabes que hay un retraso entre Bernet y GBIF. Bison no sé, no la conozco, no he entrado todavía. Y claro, van a estar duplicados. ¿Sí? Ahora la pregunta es, no sé si puedo escoger los dos a la vez o las tres, marcar las tres de una vez, y ella entonces cuando me filtra los registros y los veo, los visualizo en la tabla, veo solo los únicos, no lo sé. Ok, yo creo que por ahora Wallace no permite que escojas más de una base de datos al mismo tiempo. Okay. Por lo general, yo lo que tengo entendido es que Bernet, de hecho, le pasa datos a GBIF Exacto. y GBIF los integra. Lo que no sé es que qué tanta frecuencia se hace eso. Pero por ahora no está la opción de escoger las dos bases de datos y descargarlas de las dos al mismo tiempo. Creo que eso es algo que tendrías que hacer tú por tu cuenta y después filtrarlo y subirla como con el segundo módulo que es especificado por el usuario. Gonzalo, ¿eso es correcto? Chévere. O sea, al final entonces o es preferible hacer la base de datos entonces aparte y después subirla. Si vas a usar más de una ¿Me fuente, escuchas? sí. Sí, Ajá. sí. Exacto. Ok, Y, chévere. okay. Y en Gracias. el caso duplicado, si ustedes ven aquí en la ventanita, de hecho yo escogí 100, si se recuerdan, yo escogí 100 presencias, ¿verdad? Pero habían 3 duplicados, aquí está. Se quitaron 3 y nada más tengo 97 porque 3 de ellas eran duplicadas, es decir, que tienen las mismas longitudes y latitudes. Entonces ya Wallace automáticamente te quita los duplicados que están dentro de una misma base de datos. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Ok, entonces una vez que tengamos nuestros datos de presencia, no solo porque estén en GBIF o en cualquier otra base de datos, no significa necesariamente que sean súper confiables, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí que tenemos una guacamaya en Bruselas, que yo no soy experta guacamayóloga, pero estoy bastante segura que no son nativas en Bruselas. Y hay un parque también en Florida que no estaría súper segura sobre eso. Y esto me parecería más el rango natural de la guacamaya. Entonces, podemos filtrar estos datos y quitar cualquier cosa que nos parece que no debería estar ahí. Una de las maneras que podemos hacer esto es escogiendo en el mapa, podemos dibujar un polígono, entonces tenemos esta herramienta acá, y vamos a limitarnos, por ejemplo, a Sudamérica. Entonces yo dibujo mi polígono aquí alrededor de Sudamérica, alrededor de los puntos en Sudamérica. Y después le doy este botón, Select, y si ven aquí, los puntos que estaban fuera se quitaron. Y ahorita nada más tengo 90 puntos. Están todos en este rango geográfico. Una de las cosas de las que estamos trabajando ahorita, que es un poquito engorroso, es que este polígono no desaparece cuando yo hago clic afuera. Tengo que ir a esta cestica de basura, hacer clear y se quita. Y ahí estamos. Otra manera que podemos quitar puntos que nos parece que no son confiables es simplemente especificar por su identificador. Entonces supongamos que yo, porque soy súper experta en guacamayas, sé que en Trinidad y Tobago no existe esta guacamaya. Entonces, si hago clic aquí sobre el punto, puedo ver el número de identificador, el 55, y escribir aquí 55, quitar ese punto. Entonces, ahora si hago zoom a Trinidad y Tobago, ya ese punto no está ahí. Entonces, otro problema que tenemos con los modelos de distribución de especies, por ejemplo, si vamos a estos lugares, aquí en Caracas, por ejemplo, tenemos puntos que están muy, muy cercanos uno a los otros, están casi encima. Y esto puede generar sesgos espaciales en nuestro modelo. Nosotros queremos una representación más o menos uniforme de todo lo que es el trasfondo ambiental, ¿no? Entonces, para eliminar este tipo de sesgos, podemos hacer esto, lo que se llama un filtro espacial, un spatial thin, donde nosotros fijamos una distancia mínima. Esto va a depender de la movilidad de nuestra especie. O sea, yo me imagino que una guacamaya se mueve mucho más que un ratón, por ejemplo, y vamos a fijar una distancia mínima en el cual por el cual nuestros puntos tienen que estar separados. Por ejemplo, si yo digo, yo confío que 10 kilómetros es suficiente para una guacamaya,
esto va a filtrar todos los puntos, me va a quitar puntos que estén a menos de 10 kilómetros de distancia entre sí. Entonces, aquí le doy a Steam. Y ahí está corriendo. Ahí está. Entonces, ahora pasé de 90 localidades a solo 64. Y si me acerco a Caracas, donde vi esos puntos que estaban muy junticos, veo que hay dos azules. Estos azules son los que se sacaron de mis registros, y los rojos son los que todavía quedan para mi modelo. Podemos ver, por ejemplo, aquí también, que se ven como muy junticos. Aquí están los azules que se sacaron y los rojos que quedaron para mi modelo. Bien. ¿Alguna pregunta sobre este módulo? Chévere. Entonces, ya tenemos nuestros puntos de presencia que son. Ahora vamos a pasar a descargar las variables ambientales, que son estas variables predictoras, ¿no? Por ahora, en Wala solo tenemos dos opciones, pero estamos trabajando para incluir más. La primera es descargar de base de datos de WorldClim, las variables bioclimáticas de WorldClim. Y la segunda, de nuevo, es simplemente agregándolo porque uno tiene sus propias variables y sabes que estas son las que son relevantes para tu especie. Entonces yo voy a usar la primera. Aquí puedo escoger la resolución, que quiere decir el tamaño del píxel de mi variable ambiental. Preferiblemente uno prefiere cosas de baja resolución, de alta resolución, perdón, o sea, píxeles muy pequeños, porque te da más idea de cómo varía el ambiente a un nivel espacial. Pero yo voy a usar uno grande para que pueda correr rápido y poder mostrarles. También puedo especificar, por ejemplo, de estas variables ambientales, cuáles quiero usar, porque puede que ya yo sepa cuáles son importantes para mi especie. Yo voy a usar las primeras 5 nuevamente, simplemente para mostrar y que esto corra rápido. Puedo hacer clic, clic, clic. Entonces voy a usar de la variable 1 a la 5 nada más. Entonces cuando ya esté lista, le doy este botón y me va a descargar las variables bioclimáticas desde WorldClim. Y aquí tengo, este es el resultado que me daría en R, por cierto. Entonces cada una de estas es una capa diferente de mi variable predictora, bio1, bio2, bio3, bio4, bio5. Y estos son los valores mínimos y máximos de cada una de mis variables. Bien. Ahora tengo que procesar mis variables ambientales. Estamos en el paso 4. Nuevamente tenemos dos opciones. Podemos seleccionar la región de estudio o podemos especificarla si ya sabemos esto. Puedo utilizar la primera. Y tenemos varias maneras de hacerla con este método. Entonces, escoger la región de estudio, este background extent, está definiendo cuál va a ser la región en la que voy a construir mi modelo. Y esto tiene que ser ecológicamente realista, porque como estuvimos hablando al principio, si la especie simplemente no puede llegar ahí por cuestiones de movilidad, no tiene sentido que yo defina todo el modelo y construya, calibre todo el modelo en todas las Américas cuando veo que parece que el rango natural de esta guacamaya es la parte sin llegar al cono sur, ¿no? de Sudamérica. Es como esta parte de acá. Entonces, la primera es simplemente dibujando una caja alrededor de nuestras presencias. Esto es un método un poco, es sencillo, pero no es muy realista. La siguiente es un polígono mínimo convexo que simplemente va a agarrar los puntos extremos de mi distribución y ven cómo se ajusta a los puntos que están más afuera de presencia. Entonces esta región gris es donde yo estaría construyendo el modelo como tal. Y por último tenemos este point buffer que simplemente dibuja círculos alrededor de cada una de mis presencias, como pueden ver aquí. Y ese sería, el modelo se construiría dentro de cada una de estas regiones grises. También podemos jugar con el tamaño de este buffer. Por ejemplo, puedo hacer los círculos mucho más grandes o más pequeños, igual con el polígono mínimo convexo. Lo puedo hacer más grande o más pequeño. Entonces yo voy a elegir un polígono mínimo convexo con un buffer de 0.5 que simplemente me está dando un poquito
de espacio entre el punto como tal, y simplemente para mostrarles qué pasa si pongo 0. Si pongo 0, entonces mis puntos que caen, con el que se define el polígono, caen justo en el borde, y no me da espacio para construir una predicción en las afueras del punto del polígono, ¿no? Entonces, por eso es que me gusta agregar un poquito de espacio porque es realista que la guacamaya se pueda mover aquí afuera, ¿no? Ok. El siguiente paso es escoger los puntos de trasfondo. Esto lo que significa es que nosotros hablamos de que en cada uno de los puntos de presencia vamos a muestrear el espacio ambiental con nuestras variables predictoras y tratar de relacionar la relación entre presencia de la especie en ese lugar y las variables ambientales. Ahora, ¿cómo puedo saber yo, cómo puedo predecir yo dónde se van a encontrar en otros lugares donde no está, es que está fuera de mi polígono, si no muestreo también todo el espacio ambiental que está presente, donde mi guacamaya no ha sido reportada? Es decir, yo voy a escoger un montón de puntos aquí en estos espacios donde no tengo puntos de presencia y comparar cómo es el ambiente ahí con cómo es el ambiente donde mis guacamayas sí se encuentran. Y esto es lo que va a permitir que hagamos esta relación de modelo para que pueda ser interpretado como una probabilidad de presencia de la guacamaya. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ok, entonces, ¿sí? Gonzalo, ¿puedes leer las preguntas, por favor? Sí, sí, estoy checando y no hay ninguna pregunta. Ok. Bueno, entonces yo voy a escoger 10.000 puntos de trasfondo y vamos a hacer el muestreo en toda esta región gris donde no tenemos puntos rojos. Ahí está. Entonces, una vez que eso termina, me dice tal cual, escogimos 10.000 puntos de trasfondo. Chévere. Entonces, una vez que pasemos de aquí, vamos a ir al paso 5, que es la partición de datos de ocurrencia. Y aquí voy a volver a mis diapositivas y voy a saltar al componente 5. Entonces, la partición de datos. La razón por la que hacemos una partición de datos es porque un modelo no es bueno a menos que tenga capacidad predictiva. Y la manera que podemos garantizar eso con los puntos que tenemos es dividiendo nuestros datos de presencia, por ejemplo, estos son todos nuestros datos de presencia, en dos grupos. Entonces, tenemos un grupo para calibrar el modelo, este es el grupo rojo, y vamos a básicamente construir el modelo con estos puntos y luego ver si pueden predecir los puntos que dejamos por fuera con los que estamos evaluando el modelo. Entonces, estos puntos de calibración es lo que va a permitir que nosotros podamos proyectar nuestro modelo a otras regiones, o otros espacios temporales, otras resoluciones. En Wallace tenemos dos maneras de hacer esta partición. La primera es aleatoria, es decir, que esta agrupación de cuáles van a ser usados para calibración y evaluación es completamente al azar. Y la segunda es espacial, es decir, que estos grupos no son aleatorios porque van a estar determinados por cuestiones geográficas, ¿no? Por grupos entre longitud y latitud, como vemos acá, hay bloques geográficos como tal. Y estos son otros ejemplos de divisiones geográficas que son un poco más complejas. Entonces, si vamos a Wallace, a nuestra partición de datos, vemos que tenemos no espaciales y espaciales, es decir, aleatorios y no aleatorios. Entonces vamos a comenzar primero para mostrarles qué pasa cuando haces una partición no aleatoria. Yo voy a escoger un random k-fold porque tengo bastantes datos y vamos a decir que yo quiero dividir esto, por ejemplo, en 4 grupos en vez de 2. Ok, y pueden ver ahí que todos los puntos ahora tienen colores distintos. Entonces el grupo 1 es rojo, el grupo 2 es verde, el grupo 3 es azul y el grupo 4 es morado. Pero ven que no hay ningún tipo de estructura, no es como que los puntos que son azules suelen estar más juntos que los puntos que son rojos, etc. Están todos más o menos aleatoriamente dispersos. Entonces, la manera en que ocurriría este proceso de calibración y evaluación sería, por ejemplo, en la primera corrida vamos a agarrar todos los grupos del 2 al 4 menos el 1 y calibramos con de 2 a 4 y tratamos de predecir el grupo rojo. Después en la segunda corrida dejamos el grupo 2 por fuera, los otros 3 grupos calibran y tratamos de predecir el 2 y así hasta que terminemos con los grupos. Ahora, si hacemos una partición espacial, por ejemplo este block, todavía tenemos un grupo de 4, igual que este,
Pero ahora vemos que sí hay como que están agregados, ¿no? Por cuestiones espaciales. Vemos que todos los puntos azules se encuentran en esta zona, los rojos están más o menos como al suroeste, los verdes al sureste, y el proceso de calibración es más o menos parecido, ¿no? Vamos a dejar un grupo por fuera, los otros 3 calibran y tratan de evaluar el primer grupo, y así vamos haciendo de esta permutación hasta que completemos todos los grupos se hayan dejado por fuera una vez. Entonces yo voy a hacer, como tenemos una región muy grande donde seguramente el espacio ambiental varía bastante, yo voy a dejarlo así, con una partición espacial. Bien, ¿alguna pregunta sobre este tema? Ok. Ahora, por fin, vamos a pasar al paso 6, que es construir el modelo como tal. En Maxent ahorita solo tenemos 2 opciones, BioClim y Maxent. Estamos trabajando para incluir más algoritmos, porque hay muchísimos que se pueden usar para construir este tipo de modelos. Yo voy a usar Maxent. Y aquí vemos que tenemos 2 opciones para correr Maxent. Esto, y sé que es súper confuso, se llama MaxNet, y el otro es Maxent.jar. Yo recomiendo personalmente que usen MaxNet, ya que Maxent depende de una conexión en Java, y a veces esto, si no está configurado de la manera correcta, no funciona bien, pero en esencia el algoritmo es el mismo. Eso es lo que este usa Java en el fondo, y este no. Ok, y después vemos que tenemos aquí varias opciones en Maxent, que son estos feature classes, y aquí el multiplicador de regularización. Voy a explicar brevemente qué significa esto. Entonces, nuestro componente 6, el feature class, básicamente lo que está representando es esta relación entre el ambiente o estas variables predictoras y la probabilidad de presencia de nuestra especie, ¿no? O sea, esta respuesta como fisiológica de la que estábamos hablando antes. Entonces, cada una de estas opciones se refiere a una relación distinta. Por ejemplo, si tenemos una relación lineal, asumimos que a medida que va aumentando nuestra variable, entonces la presencia de nuestra especie también aumenta, ¿no? De manera lineal. Si asumimos que es cuadrática, por otro lado, vemos que hay como un óptimo, ¿no? Esa curva que vimos antes, donde a valores muy bajos no es muy óptimo, ni a valores altos tampoco, sino como intermedio feliz. Entonces, cada una de estas representan funciones matemáticas distintas que estamos suponiendo nuestra especie responde fisiológicamente a esa variable ambiental específica. Entonces yo aquí voy a escoger las 2 más sencillas, que son la lineal y la cuadrática. Otra vez simplemente por cuestiones de computación para que corra rápido y mostrarles a ustedes. Por otro lado, tenemos este multiplicador de regularización. Entonces, esto a lo que se refiere es más a la complejidad del modelo. Aquí tenemos 3 ejemplos de 3 modelos distintos para un set de datos que son estos punticos rojos, ¿no? Entonces, la primera es la raya azul, y vemos que es un modelo súper complejo. Tenemos estas curvas que son muy finas y hacen todas estas cosas medio locas acá. Pero se ajusta perfecto a nuestros datos, ¿verdad? Pasa por cada uno de los puntos. El problema con este modelo es que está sobreajustado, porque es tan complejo que seguramente solo sirve para predecir nuestro conjunto específico de datos. Y como yo les había comentado antes, un buen modelo sí tiene que predecir nuestros datos, pero tiene que tener capacidad de predicción. Y si no tiene capacidad de predicción en otros puntos que no se encuentran aquí, no es un buen modelo. Entonces estamos hablando de un modelo sobreajustado, o pueden ver por ahí el término overfit. El otro extremo es esta raya amarilla que tenemos acá, que es un modelo subajustado. No pasa por ninguno de los puntos, pero es súper sencillo, ¿no? Porque simplemente es una línea recta. Entonces, ¿qué estamos buscando nosotros? Nosotros buscamos algo intermedio. Es algo que se ajuste a nuestros puntos, pero que sea suficientemente general para poder extenderlo a otros puntos y poder predecir otros puntos, que es nuestra línea verde. Entonces, algo así como ricitos de oro, más o menos, ¿no? Tenemos este modelo es muy ajustado, este modelo no es ajustado para nada, y este es el modelo que queremos, el verde. Entonces, lo que hace esta RM o el multiplicador de regularización es que penaliza complejidad del modelo. Es decir, si nuestro modelo se parece mucho a la línea azul, entonces recibe una penalización
para que no sea escogido como mujer modelo al momento de que estamos escogiendo nuestros modelos, ¿no? Escogiendo el mejor modelo que se ajuste a nuestros datos. Entonces, aquí es donde las cosas se ponen un poco complicadas. En Wallace se buscan todas estas combinaciones entre las respuestas a nuestras variables, estos feature classes, y la penalización de la complejidad del modelo. Entonces se hacen todas esas combinaciones entre complejidad y tipo de respuesta para cada una de ellas, y al final tenemos toda esta combinación. Yo voy a utilizar del 1 al 2.5, y vemos aquí que yo puedo también indicarle a Wallace qué tan fino hacer estos cambios. Por ejemplo, aquí, como tengo un 1 asignado, simplemente haría de 1 a 2. Yo voy a hacerlo un poquito más complejo, voy a agregar un 0.5, entonces aquí iría de 1 a 1.5, 2, 2.5. Me va a hacer todas esas combinaciones con estos dos feature classes que escogí arriba, el lineal y el cuadrático. Ahí está, ok. Entonces ahora voy a correr el modelo. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sí, Erika. Dígame. Ok. En la escogencia de esos valores, más o menos lo realizas en base a tu experiencia o hay algo que te determina a escogerlos. Ok, en un principio yo de verdad escogería, por lo menos hasta lineal cuadrática, porque de verdad creo que funciones tipo producto casi nunca ocurren en cuestiones naturales. Y escogería un gran rango de estos de estos números de penalización de modelos, por lo menos hasta 4.5 o 5. Porque Wallace en el fondo está también corriendo de hecho aquí está, este paquete se llama NM-Eval, que es la evaluación de modelos de nicho, y básicamente te hace todas estas iteraciones y te lanza, aquí puedes ver el resultado de estas métricas, que son diferentes medidas para evaluar modelos, ¿no? Entonces, en base a todas estas medidas que uno de verdad utiliza su criterio propio y escoge el modelo que se ajuste más a tus datos. No sé si eso responde a tu pregunta. Chévere, chévere, está bien. Entonces vamos a Gracias, hablar un Erika. poquito sobre estas métricas de cómo evaluar un modelo ahorita. Entonces ven aquí que tengo muchísimos. Tengo, por ejemplo, el AUC de calibración, el AUC promedio de evaluación, la varianza entre estas, la diferencia entre ellas. Después tengo un montón acá, voy a explicarlas un poco más en detalle aquí en la presentación. Entonces, estas son las diferentes medidas que nos está dando al final el modelo NM-Eval, ¿no? El primero es el área bajo la curva. El área bajo la curva básicamente mide la capacidad de un modelo para diferenciar entre las presencias que son verdaderas y las que no son verdaderas, ¿no? Es decir, sensibilidad versus especificidad. Por lo general, un AUC que es cercano a 1 es casi un modelo perfecto. Cualquier cosa que esté por encima de 0.5, porque 0.5 simplemente significa que no es mejor que aleatorio, es considerado relativamente decente. Por otro lado, tenemos la tasa de omisión. La tasa de omisión lo que representa es el porcentaje de puntos de presencia que no son correctamente predichos como tal. Es decir, simplemente no se pudieron predecir los puntos de presencia que sabemos que son presencias. Entonces, obviamente, un modelo que deja por fuera presencias que sabemos son ciertas no es un modelo bueno y tendemos a pensar que está sobreajustando, ¿no? Esa línea azul de la que está describiendo antes. Después tenemos el criterio de información arcaica para muestras pequeñas, este AICC. Esto es más cuando estás comparando diferentes modelos que tienen, por ejemplo, estas dos medidas más o menos similares. Y por lo general nos está dando una indicación entre qué tanto se ajusta a nuestro modelo versus qué tan complejo es. Es decir, si está sobreajustado o no. Por lo general, vamos a preferir valores de información arcaica más bajos. Esto no es que hay un valor absoluto que te diga cuál modelo es mejor, sino simplemente si tienes 3 modelos y uno tiene un valor más bajo,
entonces ese probablemente es el que tenga este ajuste, este trade-off entre ajuste y complejidad que es mejor. Y por último tenemos el número de parámetros. Y esto es una cosa que siempre, yo por lo menos siempre encuentro difícil, porque a veces todas estas otras medidas son perfectas y cuando llegas al número de parámetros tienes un número de parámetros inmenso. Por lo general tú quieres un número de parámetros menor a tu número de variables. Si tu número de parámetros es más grande que tu número de variables, es un buen indicador de que tu modelo está muy ajustado, está sobreajustando. Entonces vamos a volver a nuestro resultado en Wallace y vamos a buscar aquí, por ejemplo, ok, entonces los AUCs están más o menos todos en el mismo rango, no son excelentes, pero eso también puede ser por el hecho de que yo me limité a un número muy pequeño de variables ambientales y puede ser porque también ajusté o sea, no di mucha variabilidad para que el modelo explorara otras relaciones entre la variable ambiental y la respuesta. Después vemos acá la tasa de omisión, este OR, es relativamente bajo, es decente, y aquí está el criterio de información de CAIQUE, por ejemplo. Entonces, entre estos tres primeros modelos, según el AICC, el segundo es el que sería mejor relativamente. Es un valor relativo, comparativo. Pero entonces cuando nos movemos otra vez al número de parámetros, vemos que el segundo tiene 6, pero yo solo usé 5 variables. Entonces capaz es mejor ir con uno de los otros que tienen 4 parámetros en lugar de 6. Y esto es algo que otra vez en la literatura, si van aquí al componente guía, van a encontrar todas las referencias que tratan sobre estos temas. Es un tema bastante complicado, no hay ninguna respuesta sencilla y al final todo va a depender muchísimo de qué tanto conoces tú sobre tu especie y de cómo construir modelos que sea adecuado para tu especie. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Gonzalo, ¿hay alguna pregunta? No, no hay ninguna pregunta. Ok. Entonces, solo para que tengan en cuenta esto, o sea, es un modelo al final nunca te va a representar 100% la realidad de lo que está pasando, pero como dicen por ahí, todos los modelos son malos, pero hay unos que son útiles, ¿no? Estos son tipos de cosas que pasan cuando tenemos un modelo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la distribución actual de nuestra especie, estos polígonos grises, y nuestro modelo es esta línea azul. Entonces tenemos que puede predecir perfectamente. Ven aquí que todos los verdaderos positivos caen dentro de esta raya azul, igual que acá. Aquí por lo menos son puntos de presencia que quedaron por fuera y no fueron predichos por nuestro modelo, que eso también puede pasar, por eso tenemos una tasa de omisión. Y también puede ocurrir que tengamos predicciones en lugares donde nuestra especie no se encuentra también. Y esto puede deberse a un número de razones, y algunas tienen que ver con el hecho de que, como expliqué antes, hay interacciones bióticas o problemas de dispersión de la especie que no permiten que, a pesar de que aquí capaz climáticamente es completamente favorable para nuestra especie, pero por cuestiones bióticas o por cuestiones de dispersión, la especie no está en ese lugar. Y después por fuera están estos verdaderos negativos, ¿no? Entonces eso es lo que queremos más o menos. Un modelo que pueda predecir una gran cantidad de nuestras verdaderas presencias, que no hay una tasa de omisión muy grande, y bueno, que tampoco haya mucha comisión, ¿no? No estamos prediciendo, no estamos esperando que grandes falsos negativos estén incluidos dentro de nuestra distribución modelada. Ok, volviendo a Wallace. Ahora por fin podemos comenzar a visualizar nuestros resultados. En este caso, estos son resultados de las métricas que estabas hablando yo antes. Este es el AUC de evaluación promedio y este es cada uno de los pasos de penalización que estaba hablando yo. Yo fui del 1 hasta el 2.5, siguiendo pasos de 0.5. Y estamos comparando cómo se desempeñó el modelo lineal, que es este rojo, con el cuadrático, que es el azul. Y en general vemos que el AUC no varía mucho, no importa qué tanto estamos penalizando por la complejidad.
pero suele ser un poco más grande para el cuadrático que el lineal, por lo que me hace pensar que el cuadrático, probablemente el cuadrático 2.5 parece que es el mejor acá. Sí, podemos cambiar cuáles son las métricas que estamos viendo. Por ejemplo, si yo quiero ver la tasa de omisión, vemos aquí, es muy similar, ¿no? Hay casi que solapamiento completo entre la línea roja y azul, pero otra vez parece que es más bajo aquí para el cuadrático a 2.5. Y podemos cambiar esto a las diferentes métricas que queremos. Otra cosa que podemos hacer para visualizar nuestros resultados son estas curvas de respuesta que nos indican más o menos cómo respondió esta probabilidad de presencia de nuestra especie a una variable ambiental específica. Aquí estamos viendo la variable bioclimática 2 y vemos que a medida que aumenta esa variable, nuestra presencia o nuestra probabilidad disminuye. Esto es para el modelo lineal 1. Si vamos al LQ 1.5, que es el que estábamos diciendo es el mejorcito, vemos que esta respuesta aquí cambió la variable, la 1. Vamos a hacer la 2, también disminuye a medida que la 2 aumenta. Y podemos ir explorando cómo son estas relaciones o cómo se modelan estas relaciones con la variable climática correspondiente. Lo otro que podemos hacer es visualizar en el mapa. Hay 3 maneras de visualizar este modelo. Yo voy a escoger la clog-log sin ningún tipo de umbral. Esto lo que me va a dar es un modelo continuo. Y ahí vemos, por ejemplo, que los lugares azules, estos acá son los menos favorables, que se predicen como menos favorables para nuestra especie. Estos rojitos son como más. Vemos que hay algunos lugares donde se predicen que son muy bajos para nuestra especie, a pesar de que sabemos que está ahí. Y otros aquí donde sí esperamos, ¿no? Esperamos que en los lugares donde esté presente la especie sea bastante rojo porque es favorable. Entonces, esta predicción yo no confiaría el 100% en ella, nuevamente, porque yo solo incluí 5 variables bioclimáticas, no di mucha oportunidad para variación en la construcción del modelo, pero simplemente para mostrar cómo se vería. Otra cosa que podemos hacer es determinar un umbral para crear una predicción binaria, ¿no? Entonces tenemos 2 tipos de umbrales. Este es el de presencia de calibración mínima, que ahorita explico qué es, y vemos aquí que de repente con este umbral todo parece ser favorable dentro de esta región. Y tenemos el percentil 10% de presencia de calibración. Ahorita explico qué significa eso. Este es un poquito más refinado. Vemos algunas zonas donde se predice que no son adecuadas en modelo binario. Sin embargo, quedan por fuera estos puntos acá que sabemos que son presencias. Entonces, simplemente para explicar eso bastante rápido. Básicamente, el umbral de mínimo presencia es donde tenemos una presencia, donde este punto, esta idoneidad de hábitat, pues, probabilidad de presencia es el más bajo, y el 10% simplemente es sacar el percentil de 10 en el cual esos valores caen. Entonces saca el 10%, este es el corte de 10% acá, dentro del rango de valores que fueron predichos en superficie. Y como pueden ver, el MTP siempre te va a dar valores, unos rangos mucho más grandes de distribución que el de 10%, porque es un umbral un poco más estricto, el de 10%. Pero hay muchos otros umbrales que se pueden aplicar dependiendo de lo que uno quiere lograr. Ok, ¿alguna pregunta? Entonces, bueno, la razón por la que uno haría un mapa binario versus un mapa continuo depende de para qué estás aplicando este tipo de modelos, ¿no? Entonces, un mapa binario, por ejemplo, si uno quiere determinar en qué zonas deberíamos poner un parque o una zona de conservación, lo más probable es que uno utilice un mapa binario, porque es como esto puede ser parque y esto no. Y un mapa continuo si queremos ver unas cosas como más finas, como otra vez si queremos hacer el mapa continuo, bueno, quizás enfocarnos en las zonas donde de verdad las probabilidades de persistencia de la especie son mucho más altas que otras. ¿Alguna pregunta? Chévere. Entonces, el último paso que tenemos aquí es proyectar
el modelo. Entonces, hasta ahora lo que hemos estado trabajando es con datos climáticos del presente, pero Wallace también nos permite proyectar a nuevos tiempos, o sea, en el futuro, bueno, también en el pasado, pero no tenemos datos del pasado todavía en nuestro software, y proyectarlo a lugares nuevos. Entonces, por ejemplo, yo voy a comenzar con el tiempo, el espacio temporal. Puedo escoger el periodo para el cual quiero proyectar. Voy a escoger el año 2050. Y después tenemos una serie de diferentes modelos de circulación global, que son simplemente modelos de cómo va a cambiar el clima futuro. Voy a escoger el CCM4 y el RCP, que es más o menos una métrica de severidad de qué tanto va a cambiar. Voy a agarrar el más extremo, que es 8.5. Estos son los escenarios de la IPCC. Y nuevamente voy a simplemente generar un mapa continuo. Le doy aquí a Project. Perdón, tengo que dibujar el polígono. Esto es otra cosa que también estamos incluyendo en la nueva versión de Wallace. Entonces tengo que dibujar el polígono para el que quiero proyectar. Chévere, ya que definí el polígono, entonces ahora le puedo dar Project. Como les había comentado antes, por ahora sí tengo que darle el cestica de basura y aclarar aquí, y vemos cómo cambió, ¿no? Que parece que todo lo que estaba aquí, que era más o menos anaranjado y relativamente adecuado, pasó a ser azul, que es cero adecuado, y los Andes son mucho, mucho más rojos. Estas altiplanicies aquí también son más adecuadas en el futuro, según la predicción. Otra cosa que podemos hacer es proyectar a otros espacios. Entonces yo voy a ir para África ahorita. Voy a dibujar un polígono aquí. Igualmente, puedo escoger si es binario o no. Voy a hacerlo voy a hacer un modelo continuo. Lo voy a proyectar. Y veo que, y es de esperar, ¿no? Que zonas en África son bastante adecuadas porque tienen climas más o menos similares a lo que estamos viendo. Era favorable para la guacamaya. Ok, ¿alguna pregunta sobre esto? No hay ninguna pregunta. Ok, chévere. Entonces lo último que tenemos aquí es la descarga del código de TR. Esto me parece a mí que es una de las funciones más fantásticas de Wallace, ya que simplemente puedo descargar el código de diferentes formatos. El RMD de verdad es lo que lo puedes subir de una vez a R o RStudio. Si le das a descargar sesión, voy a descargarlo ahí mismo en mi desktop. Y vamos a compartir mi RStudio. Ok, entonces por ejemplo, puedo simplemente ir a mi RStudio y abrir, ¿dónde está? Aquí. Y esto me abre todo el análisis que acabo de hacer yo con Wallace. Si ven aquí, por ejemplo, aquí estamos en cómo obtener los datos de presencia, y ven acá que mi especie fue Ararauna, ahí está, los puntos después aquí estamos, variables ambientales. Yo escogí World Clean con una resolución de 10 minutos, y pueden seguir esto paso a paso, correr cada una de estas partes, y si quieren aprender, o sea, pueden volver a correr el código completo, o pueden ir paso a paso y ir aprendiendo cómo hacer esto en código si es algo que ustedes quieren aprender. Chévere. Entonces, bueno, esto es Wallace, así es como funciona. No sé si tienen alguna pregunta sobre el software en general, o si tienen preguntas para Gonzalo, que es una de las personas que se encarga es uno de los programadores del programa.
Ok, entonces voy a cerrar mi sesión de Wallace, ya que terminamos con esto. Hay una pregunta de Heidi. Ajá, Hola, ¿me escuchan? sí. A ver, acá. Ok. Ok. Yo anoté acá. En el módulo 4, en el paso 1, si yo puedo colocar las coordenadas de la caja. Ay, no sé, habría que... ¿Puedes abrir el Wallace? Ajá, comparte. No, comparte tú. Puedes ay, qué. Mm, mm, mm. ¿Aló, me escuchan? Sí, Mm, No sé si me escuchan. Ajá. ¿Puedes por favor compartir tu Wallace y vemos en el módulo 4? ok. Tengo que volver a correrlo porque lo cerré. Ay, lo siento. No, está bien, no hay problema. ¿Lo ven ahí o no? Sí, sí lo vemos. A ver, módulo 4. Ajá. Entonces estás preguntando si puedes definir la región de tu estudio. Exacto, de repente si yo puedo colocar las coordenadas, yo puedo evaluar, porque yo veía que la distribución para esta especie está básicamente centrada en lo que es la faja neotropical, pues. Ok, Entonces yo sí. de repente puedo, podría sugerir Disculpa, Heidi, te escuchamos cortado. colocar las coordenadas entre tales y tales coordenadas. Eh, No, ¿verdad? Se escuchaba Solamente bastante cortado, pero asumo que tu de pregunta tus es cosas. sí. Ay, debe ser estabilidad. Ajá, disculpa. Se te escucha bastante cortado, pero asumo que tu pregunta es que si puedes definir cuáles son las coordenadas para tu región de estudio eh, sin tener que necesariamente dibujar un polígono. La respuesta es sí. Exacto. Ajá. De hecho, si ves aquí en los módulos disponibles, tenemos seleccionar la región de estudio donde estamos dibujándola, pero esta segunda opción que dice especificado por el usuario, te permite subir o un polígono que ya tú tengas eh, o un CSV, parece aquí. Y igualmente también puedes definir un buffer alrededor de ese polígono. Y nuevamente, toda la información guía sobre cada uno de los módulos está acá en esta pestaña. Y aquí por ejemplo, especifica, puedes subir un archivo CSV que tenga las coordenadas longitud y latitud, especificando los vértices del polígono, o si tienes un shapefile en cualquiera de estos formatos, .shp, .shx, perdón, o .dbf, también puedes hacerlo de esa manera. Buenísimo. Perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Mm. Ok. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ajá. ¿Es posible exportar al final cuando ya generas tus áreas potenciales de distribución o tus áreas idóneas? Ya lo puedes exportar, ¿verdad? Como un shape o me imagino que en el visualización, a ver.
Cuando ya visualizas, tú visualizas tu... Sí, se puede descargar como un raster y se ven aquí, Ajá. tenemos visualización, que es el componente 7. Aquí abajo puedes especificar el tipo de formato que quieres. GRD Perfecto. es lo que es como el default de R, pero puedes descargarlo como GeoTIFF, como ASCII, ASCII, ajá. y simplemente le das al botón de descarga acá y puedes descargar el raster. ¿Qué módulo es? El componente El 7, al final, visual. sí. Buenísimo. También tenemos una pregunta de Dionis, Ujú. que si el modelo final se puede exportar únicamente en raster. Y voy a aprovechar y No. sí, sí es la única forma de exportarlo actualmente. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Mm, no, Julián dice que no. Heidi. Eh, Joxmer tampoco. Y Dionis, ¿tienes alguna pregunta? No, ya, no tenemos Ok. más preguntas. Bien, chévere. Entonces voy a cerrar Wallace. ¿Está bien? Sí, claro. Ok. Rayos. Ok. Chévere. Entonces vamos a hablar un poquito de aplicaciones potenciales de este tipo de modelos y sobre algunas cosas que ya estamos haciendo nosotros en nuestro grupo. Entonces, una de las cosas que a mí por lo menos me interesa muchísimo es usar esto para distribución de enfermedades, ¿no? Hay mucha gente, hay ciertos grupos que están trabajando con esta BD, que es un hongo que afecta a anfibios, ¿no? Y ahorita está amenazando muchísimas poblaciones de anfibios, ya que la verdad las está decimando, las está eliminando, es como el coronavirus de los pobres sapos. Y como estamos viendo acá, estas son distribuciones predictas en el presente y proyecciones en el futuro a diferentes escenarios. Esto es un ejemplo que nuestro grupo, gente de nuestro grupo ha estado trabajando en específico, es cómo podemos restringir estas predicciones de distribución potencial, ¿no? Porque al final solo estamos usando clima. Pero hay muchos otros factores. Estuvimos hablando de interacciones bióticas y de movilidad que también pueden restringir esta distribución potencial. Y una de las cosas que tampoco estamos considerando mucho es simplemente, por ejemplo, si son especies como este olinguito, es una especie relativamente nueva o descubierta recientemente, entre comillas, está distribuida en los bosques nublados de los Andes, creo que es. Y bueno, es muy dependiente del bosque. Entonces, bueno, puede que climáticamente o que estas variables bioclimáticas que son a gran escala, podamos predecir lugares que son muy adecuados para el linguito, pero si no hay bosque, al fin y al cabo el linguito no está. Entonces podemos, eh, lo que llamamos el postprocesamiento de este tipo de modelos y quitar todas esas zonas que ya son boscosas y tener una cosa más aproximada a la distribución real de, de nuestra especie. Eh, Esto es un paquete de R con el que estamos desarrollando, parte de nuestro grupo está desarrollando, se llama Mass Ranger, que es justamente para poder procesar nuestros modelos de distribución de especies y ser más aplicado para usos en conservación, ¿no? Que sean como para medir estas variables esenciales de biodiversidad y etcétera. Estoy hablando un poquito de especies invasoras. Esta otra persona en nuestro grupo estuvo trabajando con esto cuando él estaba haciendo su doctorado. Esta es un árbol que es invasor, es europeo y es invasor aquí en Estados Unidos. Y básicamente lo que hizo fue unir estos modelos de demografía, que son locales, y modelos de distribución de especies, que son a escalas más amplias, para predecir qué lugares están más a riesgo de ser invadidos por esta especie de árbol.
Bueno, esas son tres de las cosas para las que podemos usar. No sé si ustedes en particular quieren hablar sobre proyectos de ustedes y podemos darle algunas ideas y feedback de cómo podrían utilizar este tipo de modelos para sus análisis. Si no tienen otras preguntas, bueno, nosotros, esta es nuestra página web, tenemos financiamiento por muchas diferentes organizaciones y de verdad que otra vez gracias al Congreso Venezolano de Ecología y especialmente Joxmer, gracias. Esta es nuestra página web de Wallace per se y esta es la página web de nuestro laboratorio si quieren más información. Como les comenté también, está la página web de este curso, así que ahí están todos los datos también de Ara, Arauna y los datos climáticos ya preempaquetados si quieren jugar un poquito con estos modelos. Las diapositivas están ahí y próximamente esta grabación también.